Les hemos enviado un documento, en este caso de Torres Reina, y este documento de Torres Reina que está aquí plantea las cosas de manera muy clara y por etapas. El compañero planteó esto ahí en la Universidad de Princeton y me parece un buen documento para tratar y para introducirnos a este tema, porque trata todo el tema de las gráficas por un lado y luego ya deslinda la cuestión de la utilización de efectos fijos o efectos aleatorios y una serie de pruebas que se deben de hacer también sobre este tipo de modelos de datos de panel. Hay que decir que los datos de panel lo que intentan hacer es el vincular dos aspectos de la regresión. Por un lado tenemos el análisis transversal y por otro el lado temporal. A veces los datos se nos presentan de forma con pocos años de observación, pero si complementamos estos pocos años de observación con muchos datos de forma transversal, los complementamos los dos, transversales y temporal, vamos a obtener lo que se llama la serie de tiempo en datos de panel. Él plantea el siguiente ejemplo de cómo deben de estar los datos. En este caso tenemos el país 1, son 5 países, y tenemos los años 2000, 2001, etcétera, y de esa forma deben de estar ordenadas las variables de esa manera, por país y por año. Si abren ustedes su archivo, que se los envié hace un momento, aquí está, vamos a trabajar con esta base de datos que dice panel 101. Si tienen el Stata 16 sería extraordinario, pero mencionar de inicio eso, que tenemos nosotros un análisis que nos permite fundir, unir, combinar datos transversales con datos temporales, y esto evidentemente hace que se multiplique el número de observaciones y podamos hacer lo que se llama una base de datos de panel, que cuando tienen exactamente todos los países los mismos datos en todos los tiempos, en todos los años, estamos hablando de una base de datos fuertemente balanceada o balanceado. Cuando a algunos países les falta algún dato, pues entonces hablamos de una debilidad en esa base de datos. En nuestro caso vamos a manejar bases de datos fuertemente balanceadas, no nos falta ningún dato de ninguna variable para ningún país, de tal forma que tenemos eso. Bien, las dos gráficas que les envié están relacionando, en este caso, dos variables: la productividad con datos del Penn World Table. Acuérdense que PWT es el acrónimo de Pensilvania Tablas Mundiales. Entonces, las tablas mundiales de Pensilvania, que es un proyecto originalmente realizado por Somers y Heston, dos economistas muy conocidos en la academia por realizar medidas comparables entre países de Producto Interno Bruto, de población, etc. Esto viene desde los 90s e incluso antes, y se ha publicado con cierta regularidad esta base de datos del Penn World Table. Esta base de datos llega hasta ahora hasta la versión 10 y tiene para 182 países, algo así. Nosotros filtramos algunos de esos países porque no tenían datos y queríamos tener una base de datos fuertemente balanceada. Nos quedaron 72 para estas variables de productividad y la relación de plusvalía o la relación de ganancias a salario, y lo que obtenemos es esa primera gráfica que tienen ahí. Los puntos negros es lo que nos sale, y pareciera ser que con un análisis de MCO simplón tenemos una relación inversa entre estas dos variables.
es decir, entre lo que podría ser la productividad y la tasa de explotación. Pero si miramos por país, si observamos esto por país, pareciera ser que esa gran tendencia cambia, porque existen países que tienen más bien una relación al interior de su país en estas dos variables positiva, y esto a veces se encuentra como contraste, y es interesante que a nivel global hay una tendencia entre dos variables, pero a nivel ya local o de grupos o de país exista una diferencia significativa. Además, se puede mostrar que hay una diferencia entre países ricos y países subdesarrollados, muy pero muy diferente. Esto es un poco lo que podemos hacer también en Stata, categorizar los países, analizarlos por si es rico, si es pobre, o por la calidad de sus datos. La calidad de los datos también se califica ahí en el Penn World Table. Entonces se pueden hacer muchas cosas. Vamos a abrir pues entonces esta base de datos. En mi caso lo descargo, lo abro. Ustedes tienen la versión más actualizada, la versión 16, yo tengo la 15 ahora mismo, pero pueden trabajar perfectamente con esa versión. Y bueno, pues vamos a hacer un pequeño análisis en ese sentido. Vámonos con los datos de panel. He revisado algunas de los trabajos, han realizado unas gráficas muy bonitas. Se hacen gráficas muy bonitas en Stata. Esa es un poco la diferencia que tiene con R. De primera instancia, las gráficas que se hacen en Stata o en eViews son de calidad superior a las que muestra R, o bien hay que trabajarse mucho R para llegar a tener una calidad decente de gráficas. Hay que tener sus propios scripts para poder tener unas gráficas pues más presentables, ¿no? En ese sentido, bien, tenemos la base de datos fuertemente balanceada, como ya comentamos, que está de esta forma. Si vemos los datos aquí en este icono que tenemos aquí, tenemos ahí, noten ustedes, el país y los años. Y tenemos hasta el año del 90 al 99 para 5 países. Ahí están. Entonces tenemos ahí los datos ordenados de esa forma. Se pueden desde luego ordenar desde aquí, ¿no? Se puede dar datos y darle un ordenamiento a los datos si ese es tu interés. En este sentido puedes ordenar los datos desde country, ¿no? O bien ordenarlos desde el año también, ¿no? O bien country y año, espacio, año. Lo puedes ordenar de esa forma. Es lo que te permite hacer esto Stata. Y todo esto que estamos haciendo se va guardando de esta forma. Ordenar por país y por año. En este caso tenemos entonces dos categorías que tener en el Data Panel. Tenemos que ver de qué entes estamos hablando, en este caso de países, y de qué tiempo, en este caso de años. Pueden ser trimestres, pueden ser meses, pero en este caso estamos hablando de años. Entonces tenemos que tener esa variable de país y de año necesariamente en una base de datos de panel. Entonces es importante tener por eso esta forma de plantear los datos. Luego tenemos una variable y con datos y escalas horribles, la verdad. Ahora veremos por qué. Pero tenemos un vector y 2 y 3 vectores explicativos x. ¿De acuerdo? Bien, perfecto. En ese sentido nos plantea Torres Reina lo siguiente. Dice, bueno, vamos a ver efectos fijos y efectos aleatorios. Ahora diremos en qué consiste esto. Y dice, lo que puedes hacer en un primer momento es el configurar tu serie. Entonces tenemos que ponerlo así: xt set. Set es configurar, x de transversal, t de temporal,
y hay que poner precisamente las variables que estamos utilizando para representar esas dimensiones. Lo transversal es por country y lo temporal es por año. Entonces, al darle enter me dice el panel está fuertemente balanceado, los años van del 90 al 99 y los incrementos van siendo de año con año. Perfecto, ahí estamos bien. E inmediatamente viene a hacer lo que les comenté y lo que les dejé hacer de tarea, esto de ponerlo, bueno, pues en este caso representar la variable y. Lo voy a hacer. ¿Cuál sería la dinámica para aprender este tema? Pues copiarse esto y ponerlo aquí en general. Después haré unas modificaciones yo mismo. Vean ustedes, XTLine simplemente es hacer una gráfica en datos de panel de la variable y. Se sobreentiende que es para los 7 países. Son 7, no son 5, son 7 países. Como pueden observar, aquí se ve horrible porque las escalas de los números son muy grandes. Son números muy grandes, de tal forma que voy a hacer una mejora. Y eso creo que ustedes también ya lo pueden hacer. Nos vamos a gráficos, nos vamos a datos de panel, gráfica en línea para datos de panel. En este caso es la variable y. Mantengo, en este caso, los datos, las configuraciones de transversal y temporal que teníamos. Y si le doy a enviar, me va a mandar la misma gráfica que hace un momento, claro. Pero ahora le voy a dar lo siguiente: en el eje de las Y's, en propiedades, le voy a decir que haga una pequeña modificación en etiquetas, que el ángulo en que se presenta esto que está aquí a la izquierda, todo amontonado, lo ponga en lugar de forma vertical, lo ponga horizontal, o bien con un ángulo de 0 grados. Le damos a enviar y ya tenemos ahí los números, pero están horribles, siguen estando horribles. Vamos a ponerlo, a mejorarlo con el tipo de formato. En este caso vamos a poner que los dígitos a la derecha, o más bien que el número total de dígitos sea muy grande, porque los números son muy grandes. Y ahí tenemos pues entonces los datos. Fíjense, hay datos incluso negativos, pero ya se ven un poquito más comprensibles los datos, ¿no? Y ahí tenemos pues una gráfica que está dividida por país, pero que nos está presentando a todos los países. Ahora bien, lo interesante de esto, de Stata, y después como veremos incluso de eViews y de R, es de que una vez que tenemos esta instrucción, podemos sustituirla para la serie X1. Enter. Y ahí tenemos el X1, no el Y, sino ya el X1. Y podemos representar también, desde luego, el X2 y hasta el X3, porque ya está la instrucción hecha. Perdemos menos tiempo en localizar por ventanas, pero es evidente que para aprenderlo tenemos que hacerlo primero por ventanas y luego por medio del código. Entonces esa es la forma, creo, por mi experiencia, que es mejor. Hago con X3, Enter, y ahí tenemos tanto la gráfica de Y como de X1, X2 y de X3. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero vean ustedes que la separación por países puede ser útil. En este caso, por ejemplo, lo que estamos observando es que el país G, ¿de acuerdo?, tiene un crecimiento bastante pronunciado, más que cualquier otro país. A, B, C, D, E, F tiene un crecimiento bastante pronunciado en la variable X3. Veamos en la X1. Parece ser que ahí el crecimiento podría ser de B,
podría ser también G, es más disperso en otros. C tiene un nivel bastante grande, pero su pendiente no es tan pronunciada. Bien, podemos hacer una gráfica de todos los países a la vez, y eso se hace de la siguiente forma, con el comando xtline overlay. Lo podemos hacer también copiando y pegándolo, pero desde luego también existe esta forma: gráficos, ahí está, y ponemos todas las gráficas, no gráficos por panel o por grupo, sino por todas las gráficas, y en este caso es Y. Y hemos dicho que sería conveniente tener en el eje de las Y's que estén horizontales las etiquetas 0 y que tengamos un número bastante grande de dígitos. Ahí está. Vean la diferencia que tiene esta gráfica con lo que tiene el compañero Torres Reina, ¿no? ¿Verdad? Es más comprensible. Y bueno, desde luego existe toda una serie de que podemos modificar. Ustedes saben, se puede modificar desde aquí con este icono que dice editor de gráficos. Podemos editarlo, o bien incluso desde antes. Bueno, lo voy a hacer de las dos formas: enviar, y le doy aquí editar gráfico, y puedo seleccionar algún objeto, y en ese sentido poder hacer algo, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos poner una cierta opacidad, que esto ya lo tiene desde la versión 15, incluso 14, ¿no? Hacer opacos algunas series, ¿no? Por ejemplo, fíjense ustedes, esta serie, la serie que está en naranja, si quisiera resaltarla, su ancho, pues lo pongo así. Digo, estoy exagerando, ¿no? Digamos, después de grueso, muy grueso. Ahí está. Y las demás pues quedan en un segundo término, pero puede ser que las demás de una forma elegante, fíjense, voy a seleccionar la naranja, mediano o mediano grueso, ahí está, pero las otras las pongo en gris o desvanecidas. Vamos a ver, opacidad le voy a poner 30, aplicar, y vean ustedes que ya se puso opaco. Hago lo mismo con la otra, 30, y esto se utiliza mucho en gráficas elegantes para tratar de darle énfasis a algo que queremos sin perder la información que hay de fondo. Entonces ok, nos faltaría esta verde, aplicar, y vean que bien va a quedar al final, cómo va a quedar resaltada nuestra gráfica en esa serie que nos interesa. Imagínense los países centroamericanos y que ahí estuviera El Salvador. Bueno, pues no perdemos de vista lo que sucede con los otros países, pero sí le damos énfasis a El Salvador. Y eso es una forma elegante de presentar los datos, ¿no? Le podemos poner aquí un color diferente. Vamos a ver, color azul. Vamos a ver. Ahí está. ¿Qué sucede? Pues sucede que no pierdo, insisto, la información de las demás, pero dejo a El Salvador, digamos,
enfatizado y a los demás países, pero en un segundo término. Siguen teniendo color, pero un color desvanecido, transparente, transparentado. Muy bien, esto desde luego se puede salvar, guardar como, y lo podemos salvar en este tipo de archivos PNG, TIFF, e incluso meter archivos de Windows como archivos totalmente independientes. Ok, bien dicho eso, seguimos adelante. Ya sabemos entonces que podemos hacer miren, y aquí quedó aquí la línea, la última línea, pero bueno, tenemos aquí entonces la forma de presentar los datos totalmente así, todos amontonados o todos en grupo o de manera separada. ¿De acuerdo? Entonces ahí está la diferencia entre verlos por grupo o verlos en conjunto. ¿De acuerdo? Bien, podemos seguir entonces. Vámonos entonces a lo siguiente. Vamos a plantear un poco la idea de efectos fijos y efectos aleatorios. ¿De acuerdo? Vamos a comentarles algo sobre esto. Imagínense que estamos haciendo una comparativa de la delincuencia entre países latinoamericanos. Y entonces decimos que todos los países latinoamericanos son iguales, incluso toda América, ¿no? Y vemos la delincuencia que hay en América, toda, incluida Canadá y Estados Unidos. Y decimos, bueno, pues la delincuencia la vamos a tratar con las mismas variables, digamos con 3 variables, con el Producto Interno Bruto. Desde luego la variable a explicar es la delincuencia. Y decimos, bueno, pues tenemos entonces esa idea de que tenemos el índice de delincuencia. Vamos a ponerlo aquí, índice de delincuencia. Y están siendo explicada esto por el PIB per cápita, que lo voy a poner así, por imagínense ustedes otra que serían los salarios, otra variable fundamental para explicar la delincuencia, y otra, por ejemplo, los niveles de pobreza. Entonces ahí está, PIB per cápita, pobreza y salarios. Y entonces tenemos todos los países, del país 1 hasta el país imagínense 30 y tantos. Bueno, y decimos, bueno, y entre ellos está Estados Unidos y Canadá. Y asumimos que estas 3 variables van a explicar a la delincuencia, pero salta de inmediato que Canadá y Estados Unidos pueden tener variables que están pesando históricamente en los niveles de delincuencia o en los niveles incluso de PIB per cápita, salarios y pobreza, y que no las estamos midiendo, pero que están presentes en esta variable o que influyen en estas variables, tanto en la dependiente como en las explicativas. Se dice que entonces hay efectos fijos, efectos subyacentes en esas series que no están siendo contempladas ni medidas, pero que están repercutiendo en los niveles y en la forma de cómo se mueven esas variables. De tal forma que históricamente vamos a ver niveles de pobreza muy grandes en los países latinoamericanos en el tiempo, para tanto el país A como el país B, etc. Pero para el caso de Estados Unidos y de Canadá, vamos a tener estos niveles estructuralmente diferentes a los primeros, al primer grupo, es decir, al grupo de los países de Latinoamérica. ¿De acuerdo?
En ese sentido, entonces, decimos que hay una diferencial sistemática. Ahí está. Toda la pantalla. Perfecto. Ahí está. Bien. Y lo que estábamos comentando, ¿sí se ve ya, Roberto? La pantalla. Sí, se logra ver. Ah, gracias, Roberto. Entonces lo que estábamos diciendo es que en el análisis de la delincuencia, los niveles de Latinoamérica podrían estar por acá, de los diferentes países, y de Canadá y de Estados Unidos podrían estar por acá. Sistemáticamente hay una diferencia, sistemática. ¿De acuerdo? Hay una diferencia sistemática, no es aleatoria, es sistemática. En cambio, cuando pensamos que por alguna razón estas diferencias de ordenadas y además dependientes, etcétera, no son sistemáticas, son aleatorias, podemos pensar en que puede estar ahí de manera todos los países en cualquier momento, y estamos hablando entonces de efectos aleatorios. Entonces aquí están efectos fijos y efectos aleatorios. Esta cuestión sistemática es fundamental para comprender la diferencia entre unos y otros. ¿De acuerdo? Bien, dicho eso, esto se acerca, y no es gratuito, esto se acerca a lo que medíamos nosotros con las variables Dummy, el método de la variable dicotómica. Cuando veíamos, por ejemplo, en econometría 1, veíamos nosotros que los salarios de los profesores de Estados Unidos, al interior de Estados Unidos, pues eran mejor en los países, en la zona, perdón, dentro de los Estados Unidos, en la zona oeste, el salario, que en la zona sur. Los salarios son sistemáticamente diferentes. Bueno, entonces, esas diferencias sistemáticas se podrían medir con el método de variables dicotómicas. Una variable dicotómica, una variable binaria, una variable ficticia, que determinaba si de un determinado estado de los Estados Unidos, imagínense que son 50 y tantos, bueno, pues algunos están en esa zona oeste y por tanto tienen 1, y si no lo están, pues tienen 0. Esto nos permitía, por ejemplo, formular un modelo en el cual la variable salarios estaba en función de una constante más esa variable de experiencia, más el hecho, una gama del hecho de ver si era del este, del oeste o del sur. Entonces se sumaba este efecto de gamma a alfa, si era el caso, y si no, pues se mantenía la misma pendiente. Y lo mismo podríamos ver con las pendientes, ¿no? Podríamos tener una pendiente diferencial, una pendiente 2 en función de E y de D. Entonces estas dos variables conjuntas muestran una pendiente diferencial, estas, y estas un nivel diferencial. Bien, eso es un poco la idea también que hay detrás en datos de panel, de efectos fijos. Por eso decía que no es gratuito que Torres Reina, déjenme abrir mi documento, se los enviados, datos de panel, está, descargamos, abrimos y ahí lo tenemos, ¿no? Entonces tenemos esta idea de efectos fijos y efectos aleatorios. Bien, una forma interesante también de analizar, desde luego en un primer momento, es el análisis gráfico en sí mismo, no tanto formal sino gráfico en sí mismo, y en ese sentido Stata sí nos brinda bastante información, porque fíjense, ahora está mostrando la variable Y en conjunto para los 7 países, pero está mostrando además su valor medio.
Entonces, nuevamente lo que hago es abrir el documento. Lo voy a abrir, déjenme abrirlo. Vamos a ver. Aquí está. Ahí está. Bien. Ahí está. Y voy a poner, como comenté, lo pone de esta forma, pero me interesa más mantenerlo como documento independiente. Ahí está, con el borreguito. Ahí está. Y minimizo esto y lo muestro aquí a la par, tanto el documento como lo que queremos trabajar en Stata. Insisto, este tema también ya lo trabajamos en YouTube, lo tenemos, pero bueno, siempre es bueno el tener este tipo de intercambios en vivo, entre comillas. Bien, tenemos entonces el objetivo de mostrar también qué sucede con estas variables, pero tanto de forma conjunta como de su pendiente y de sus aspectos de media en este caso. Entonces podemos hacer esto, podemos poner todo este comando. Ahí está. Le estamos diciendo que ordene al país, ¿de acuerdo? Y que obtenga o genere su media de esta forma y que haga una gráfica de dispersión manteniendo a Y y a los países en el eje de las X, y tenga una serie de símbolos que puede en este sentido ser problemático en las versiones de Stata, porque a veces esto no siempre lo lee en todas las versiones, pero bueno, intentaremos ver qué sucede en el caso con la versión 15, y en su caso inténtenlo. Entonces copio todo esto, que es el significado, lo que acabo de decir, lo ponemos así, enter, y nos dice ahí que el comando ysort tiene un problema, ¿no? Ah, lo puse mal. Aquí está. Entonces, lo voy a hacer línea por línea para no equivocarme. Lo voy a poner aquí, así. Ahí está. Entonces ahí está ordenando. Ya ordenó y ya sacó una media. Aquí está. Esta es la media. Ahí la sacó. Luego hacer una gráfica de doble vía, y es toda esta instrucción, toda. Y vean ustedes lo que ha hecho, ¿no? Nuevamente, pues esto lo podemos mejorar, ya vimos cómo, pero lo más interesante aquí es esto del eje Y con esos números tan feos, pero lo que estamos observando es la evolución de los países y la evolución de la media. La evolución de la media en este país, en el país 4, es mucho mayor, ¿de acuerdo? O bien, mejor dicho, la línea roja está planteando un nivel de media mucho mayor en este momento, ¿no? Bien, vamos a intentar ver qué sucede si tienen algún problema ustedes, de tal forma que les pregunto. Vamos a ver. Aquí estoy, aquí están. Le preguntaría a la compañera Daniela Nicole, ¿está ahí? O a la compañera Elsie, o al compañero Isaac, cualquiera de los tres. Daniela, Elsie, Isaac. Hola César, perdón, ¿cuál era la pregunta? ¿Tienes ahí tu Stata? Sí, aquí lo tengo. Vale, pues entonces, ¿qué te parece si nos presentas tu pantalla? Sí, ahorita. Dejo de presentar y vamos a ver si tienen ustedes algún problema
en esto. Seguramente va a haber problemas, pero vamos, siempre se pueden solucionar en la mayoría de los casos. Entonces, vamos a observar la pantalla tan pronto pueda la compañera y vamos a ver qué problemas puede tener ella. Se supone que si bajó la versión 16 la compañera va a tener un mejor programa. Vamos a ver qué tan cierto es eso. Me avisa cuando puedan ver, por favor. Todavía no te vemos, fíjate. A ver. Ahora sí. Ahora sí te estamos mirando. Ok. Ahí, ¿verdad? Sí, y estamos viendo ahí las series, en efecto. Entonces, si te parece, si puedes abrir ese documento de Torres Reina, te lo agradecería. Exacto. El que está en inglés, exactamente. Creo, ajá. No sé en qué página está. Sí, está, no sé, como en la octava, algo así. Vamos a ver. Bajamos un poquito más, y ahí, aquí, por aquí nos mantenemos. Subamos un poquitín. Creo que te permite copiar desde aquí, creo. Vamos a ver, sube un poquitín más, por favor. Creo que sí se podría. Vamos a suponer que estamos en esta parte, en esta parte, ¿no? En esta parte. Entonces te voy a pedir de favor que copies la primera línea de código, ahí desde donde empieza BI sort, esa primera línea, teniendo cuidado de copiar todas las letras, sí, exactamente. Control C y nos vamos a Stata, lo pegamos. Antes no sé si le diste, creo, me parece que no, pero hay que darle antes XTZ, por favor escríbelo. Es decir, borra esto un momento, porque siempre es importante poner esto, XTZ, y luego poner XT y luego SET, set. XT, set. Y luego, no, junto, todo junto. Espacio, después de set, espacio, vas a poner así tal como lo digo, country, y luego en inglés year. Enter. Si no ponen esto, no se va a configurar como datos de panel. Ahora sí tienes en memoria RAM, ese comando, ponle control V y lo pegas. Ok, ahora sí dale enter y ve que sea en la parte derecha donde dice variables en tu pantalla, se ha generado y-media, ¿verdad? Después de X1, X2, X3 en la parte derecha de tu pantalla se ve eso, ¿de acuerdo? Se ha generado esa media, vale, pues perfecto. De hecho, si te vas al icono de los datos, recuerda que abajito donde dice gráficos hay unos iconos donde dice gráficos abajito. Hay tres iconos que se parecen mucho. El primerito, ese editor de datos precisamente, ese al que fuiste hace un momento, ese ciérralo. No, ese no, un poquito más a la derecha, ese mero, ese editor de datos te aparece ahí, dale enter, ahí te aparece ya la media, ¿de acuerdo? Te aparece ya la media, obsérvalo y
o sea, aparte de Y, de X1, X2, X3, ya te generó la media de la serie. Cerramos. Ok, dicho eso, vámonos al documento PDF y cópiate la segunda instrucción. Desde ahí, exacto. Las dos líneas juntitas. Abajo también, vete hacia abajo. Exactamente. Todo. Control a copiar. Ajá. Y nos vamos ahí a pegarlo. Enter. Entonces ahí está generándose en la parte inferior izquierda, derecha, perdón, inferior derecha, está como una donita que está dando vueltas, es que está generándose nuestro gráfico. Para todos los efectos fundamentales de esta clase, eso es suficiente, ¿no? Nos está mostrando la evolución media y la evolución, en este caso, a ustedes, de cada año para cada país, ¿no? Bien, cerramos. Esto puede ser interesante también. Cerramos, no minimizamos, cerramos. Y ahora vámonos a una instrucción que puede ser complicada, pero que seguramente la vamos a hacer con la compañera Elsie. Vamos entonces a nuestro documento PDF, que ustedes también lo deberían de tener, y ahí nos bajamos y nos empieza a plantear. Ya podemos hacer una gráfica igual a esta, pero esta gráfica particularmente me parece de mucho interés. Esta es una de las gráficas que yo les dejé hacer, pero aquí añade además otra cosa interesante, que es una recta de regresión, y eso puede ser muy útil cuando hacemos análisis transversal. Entonces vamos a hacer primero una regresión tal cual, la voy a hacer delante de todos ustedes, ¿de acuerdo? Una regresión es la primera parte de esa página 15, y después una gráfica de dispersión, pero añadiendo incluso los rótulos, en este caso de los países, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hacerlo. Vámonos allá a Stata. Vamos a hacer la primera regresión, en este caso Y explicado por X1. ¿Cómo lo hacemos? MCO, pues muy fácil. REG rec espacio Y espacio X1. Así de simple. Ahí no estamos haciendo ninguna diferenciación de datos de panel, no estamos haciendo nada más que decir trata a todos los países como si fuera un solo país, nada más, y relaciona las variables sin más. Enter. Y entonces nos dice que tenemos 70 observaciones. Claro, son 7 países multiplicado por 10 años, del 90 al 99, pues son 10 años, tenemos 70 observaciones. Si trabajáramos únicamente con un país, tendríamos únicamente 10 observaciones, pero tenemos 7 países, con lo cual trabajamos a nivel de 70 observaciones. Eso le da robustez a nuestro modelo, porque una de las consecuencias precisamente de la multicolinealidad es tener pocos datos. Y mientras más variaciones y datos tengamos, va a ser más preciso nuestros coeficientes que calculemos o nuestros estimadores. En este caso, fíjate que lo que nos está diciendo que el efecto que tiene X1 hacia Y es de 4.9, un número muy grande, por cierto. La T estadística es de 0.64, parece ser que no es tan significativa. La T calculada, 0.64. La R cuadrada, la pueden ver ustedes, es del, vamos, ni del 1%, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que esa relación parece ser que no es muy halagüeña. Vamos a hacerlo porque se trata también de analizar el asunto. Vamos a hacer este mismo comando, el 6, dale un pinchazo al número 6, ahí donde dice 6 rec y x1 en la parte izquierda, y solamente modifica el x1, vas a poner x2, enter. Vemos que x2, su t calculada tampoco es significativa, véanlo ahí, 0.21.
menos 0.21 en x2. Veámoslo con x3, compañera, por favor. Pinchamos alguno y modificamos el x3. Y vean ustedes que tampoco es significativo. En todo caso, el que podría hacerlo parece ser que es el y, pero podemos ver cuál podría ser más significativo con la correlación. Y este es un comando también muy útil que puede trabajarse casi de la misma forma con otros programas, con R, por ejemplo, también. Vamos a poner CORR para ver cuál es el que se correlaciona más. Luego espacio, Y, espacio, X1, luego X2, luego X3. Muy bien, Elsie. Perfecto. Enter. Y tenemos inmediatamente, vean ustedes, un resultado muy bueno, porque nos dice que el que más se relaciona, en todo caso, es X1, con 7%. El que menos, X2, y luego en medio, X3, si vemos la primera columna. ¿Verdad? Sería 7% de correlación, menos 2% de correlación y 4% de correlación. ¿De acuerdo? Bien, tenemos entonces idea de que X1 es el que debería de relacionarse un poquito más. Vale, ok. Ahora, vamos a verlo esto gráficamente. ¿De acuerdo? Vamos a hacer la gráfica. Vámonos a gráficos. Gráficos de doble entrada. Vamos esta parte es interesante porque se hacen bonitos gráficos en Stata y tienen mayor presentación incluso que eViews, porque se puede personalizar bastante. Pero esto mismo también se puede hacer con R. Ahora bien, vamos a crear una gráfica primero. Vamos ahí crear, y decimos, vamos a hacer una gráfica de dispersión, así tal cual está. Y la variable y pues va a ser y. Y la variable x va a ser x1. Tú la estás escribiendo, pero también si le das ahí en el desplegado, te va a mostrar todas las posibles variables que puedes poner ahí. Pero bueno, pusiste x1 y perfecto, ¿no? Vamos a darle enviar, que no aceptar, enviar. Y vean ustedes que se muestra una nube de puntos dispersa, ¿sí? Muy dispersa. Pero que, es decir, que pudiera haber una tendencia positiva, pero los datos manejándolos así tal cual están, nos muestra bastante dispersión. Esto indica que deberíamos de aplicar logaritmos, por ejemplo. No los vamos a aplicar todavía, pero pudiera ser una forma de encontrar una correlación más fuerte. Vamos a montar encima de ellos una línea de regresión, ¿de acuerdo? Entonces cerramos. ¿Okay? Y vamos a generar, vamos a darle accept, no, ahí mismo, vete donde estabas. Se va a quedar la última instrucción, no hay problema, crear, y ahí tenemos eso, le damos aceptar. Entonces ya se creó en memoria, y está en memoria esa gráfica, ¿de acuerdo? Está en memoria, pero es que vamos a montar otra gráfica. Por favor, vámonos otra vez ahí a gráficos. Otra vez, gráficos. No lo cierres todavía. Ajá, ahí nos vamos. Y ahí, ¿cómo estás? Vamos a crear todavía otra. Crear. Y si ahora, ¿qué quieres hacer? Oye, pues ¿sabes qué? Quiero ir a gráfico de ajuste de modelos. Vete ahí. Y en la variable y vas a poner y en la variable x vas a poner a x1 otra vez. Solo que, a diferencia de antes, no va a ser una gráfica de dispersión, sino una predicción lineal. Va a ser una línea, pues. Dale enviar. Y ve tú. Esto es lo que hace Torres Reina, ¿verdad? Saca una gráfica con una línea. Y dices, ah, mira qué bien. O sea, que aunque es ligera, ascendente, pero es ascendente la pendiente. Apenas se puede percibir, pero sí es ascendente. Vamos a agregarle los rótulos, ¿de acuerdo? Cerremos ahí, cerremos. Y no des otra cosa, espérame tantito ahí, tantito, espérame. Y vamos a darle
aceptar. Ok, ahora seguimos manteniéndonos aquí, cuidado con eso. Regresemos al gráfico 1, ahí donde dice gráfico 1, y vamos a editarlo. Antes tenía solamente puntos azules, ahora queremos añadirle al marcador de esos puntos algo. Entonces vámonos a propiedades de marcador y dices, ¿sabes qué? Agregar etiquetas a los marcadores. Entonces vete ahí, dale un check y dice, oye, ¿qué variable quieres poner ahí? Ah, pues quiero poner país, country, y dale enviar. Enviar es como muéstrame el primer resultado. Y ahí está. Ya tenemos que el país que está por encima de esa media, de esa línea de regresión, que es una media también, cómo se relacionan X1 con Y, pues eso lo muestra esta línea de regresión. Y nos está diciendo que el país que mejor se está situando es el país D y el país F. Y el peor parece ser que es E. ¿De acuerdo? Es decir, que E está por debajo de la media de esa relación entre dos variables. ¿De acuerdo? Pero vamos a mejorar esta gráfica. Cerremos ahí. Cerremos. Perfecto. Dale cerrar ahí. También, exacto. Y si acaso no tiene, eso ciérralo también, no pasa nada. ¿Ah? Y vamos a generar lo siguiente. Vamos a poner GEN, gen, espacio, pongamos LY igual a LOG Y. Entre paréntesis, Y, ¿verdad? Y hagamos lo propio con X1, por favor. Enter. Y ya te apareció en la parte derecha donde dice variables, porque hay que acordarnos que la interface de Stata es que en la parte izquierda nos pone las instrucciones, en la parte central los resultados, en la parte derecha el nombre de las variables y algunas propiedades que tienen ellas. Vamos a sustituir y poner X1 ahí. Y en lugar, ojo, cuidado, atención, también había que poner sí, hay que volver a generar la instrucción 14 otra vez. Bueno, primero borra todo, borra eso que está ahí en el comando. Y vete a LY, que nos sirve un poco para enseñar cómo borramos las variables. En la parte derecha donde dice variables, sitúate en la derecha, LY. Ponte donde dice LY, ahí dale un clic nada más. Un clic, ok. Botón derecho del ratón. Y dice descartar la variable o eliminar la variable seleccionada. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estás seguro? Sí. Ahora, por favor, vete a la 14 nuevamente. 14. A la instrucción 14. Y dale enter. Esa no tiene ningún problema. Vete otra vez a la 14. Nada más una vez, pínchala una vez. Y ahora modifica X1 en lugar de Y, X1. Pero en las dos partes. En la igualdad a la izquierda y a la derecha. Que era lo que no se hizo antes. Eso es. Eso es. Ahora sí. Enter. Ahora sí tiene sentido. Ahora, recuérdense ustedes que el modelo de regresión lineal no nos daba significativo entre estas dos variables. Hagamos ahora MCO, pero con logaritmos. Es decir, pongamos, por favor, reg, espacio, ly, espacio, lx1. Porque sospechábamos que podría la dispersión ser corregida con los logaritmos. Enter. Vean ustedes, ha subido la T, pero no es del todo significativa, no pasa de 2, es 1.04. Bueno, ok. Tenemos una instrucción, que es la instrucción 13, ELSI. Le damos un puntazo ahí, a la instrucción 13.
instrucción 13, exactamente, solamente un puntazo, por favor. Y fíjate que ahí en el comando nos está diciendo, vas a hacer una gráfica con de dos vías, sí, o de dos entradas, pero se va a componer de dos elementos. La dispersión, una gráfica de dispersión y una línea de ajuste. Entonces, con mucho cuidadito vas a poner en lugar de Y, LY. Agrégale nada más la L, ¿no? Y en lugar de X1, LX1 en scatter. Ahí. Y en lugar de LFit, nada más vas a poner no Y, sino LY y también LX1. Cuidado. LY en lugar de Y, LY, no, eso está bien. LFit. Y luego en lugar de Y, LY y LX1. Exactamente. Enter. Y esperemos, ahí está. Y ya tenemos una dispersión que se contuvo. Pero vean ustedes que el que está siendo el malo del cuento es el país A. Si quitáramos mentalmente el país A, pudiera haber quizás una mejor selección, una mejor adaptación, un mejor ajuste. Bueno, pero está bien, no está mal. Ok, ¿cómo podemos hacer esto? Mejor todavía, ¿podemos hacerlo? Sí, claro que sí. Vámonos a cerrar, cerramos esto, nos vamos otra vez a gráfico. Estamos viendo aspectos incluso más allá de lo que está mostrando Torre Reina. Y ahí en gráfico ya está de hecho el famoso vete a editar. Y fíjense, ahí podríamos poner en lugar de Y, LY, y en lugar de X, LX1. Perfecto. Ahora si le das a enviar te va a dar esa gráfica, ¿no? Ahí está, bueno, perfecto. Cerramos la gráfica. Y ahora un momento de reflexión aquí antes de seguir adelante. Todo esto que estamos haciendo, compañeros, es para mostrar gráficamente la relación entre dos variables. Es muy importante eso. El análisis gráfico de las relaciones entre variables nos puede dar idea de cómo se pueden modelar. ¿De acuerdo? Aquí estoy identificando que son muy dispersas, logaritmos. Que la variable o el país, mejor dicho, A, puede estar causando distorsión. Ah, pues entonces puedo filtrarlo. Ah, bien. Quiero saber el nombre del país. Vámonos a propiedades de marcador. Y pongámosle ahí un check, pongamos country, ¿de acuerdo? Y le damos enviar. Y ahí está, ya tenemos eso. Ahora, imagínense que pensemos que está muy abigarrado en la gráfica y que, bueno, pues podría ser bueno tener una transparencia en este rótulo de país. Cerramos y le damos una transparencia donde dice opacidad, ELSI. Ahí le damos ¿qué te parece? Un 40%. Vamos a ver qué sucede con 40%. Puedes escribirlo, ¿eh? Dale enviar. Ya ahí el que va a ver nuestra gráfica o nosotros mismos no ve tan abigarrada la gráfica, pero tiene la información todavía de qué país, qué diantre de país es ese punto que está en la parte inferior. Es el país A, el malo. Pero no se ve tan abigarrado como antes. Amontonado, pues. Cerramos. Vamos a crear pues una línea de regresión. Le damos ahí aceptar. Estamos aceptando esa gráfica 2, aceptar también. Y vamos a crear otra gráfica, crear. Vamos a ponerle esto de gráfico de ajuste de modelos, que de hecho ya está, nada más anteponle una L allí. Y lo mismo con el X1. Ahí ponle una L. Ok. Dale enviar.
Ahí se ve, creo, no sé si estás de acuerdo, Elsie, que la pendiente se ve más claramente que antes, sin logaritmos, que está ascendiendo. ¿De acuerdo? Esto se debe por la gran repercusión que tiene este outlier llamado A, el país A. Está desvirtuando nuestra relación. Ok, cerramos y vamos a hacer lo siguiente. Fíjense lo bonito del stat. Cerramos esa y vamos a decirle que haga, aceptamos, y decimos vete a por, donde dice la pestañita por. Dice, oye, dibuja subgráficos de acuerdo al país. Entonces ponle country, ¿no? Perfecto. Y dice, oye, ok, todavía no le des enviar. Te voy a separar por países, ¿ok? Pero no te agrego uno conservando los totales, donde estén todos juntos. Sí, por favor, agrégalo. Ahí donde dice agregar gráfico con totales. Enviar. Ahora sí, enviar. Entonces nos va a mostrar 8 gráficas. ¿De acuerdo? Vean ustedes que el país donde se relaciona más estas dos variables es el país D, de forma positiva. El G también. El A no, y mucho por este outlier que tiene. El B de forma negativa, E de forma negativa, F de forma negativa, C pues no se ve muy claramente, ¿no? Entonces vean que estamos descomponiendo el total, el todo, en sus partes. Y esto es muy valioso para un econometrista. ¿Por qué? Porque nos está dando información de que las categorías, en este caso los países, sí que están teniendo comportamientos individualizados, efectos fijos. ¿De acuerdo? Vean ustedes con mucho cuidado, veamos con mucho cuidado el nivel que tiene, por ejemplo, G. Es ascendente, al igual que D, casi la misma pendiente, pero el nivel que tiene D es definitivamente mayor. La diferencia que tiene con la ordenada al origen es definitivamente mayor. Se desplaza hacia arriba. Es como los sueldos suben quizás para todos, pero el sueldo del presidente y de los políticos evidentemente tiene un nivel muchísimo más grande. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Podemos salvar esta gráfica. Vámonos a archivo, por favor. Guardar y guárdala como PNG. Ponle gráfica 1 o lo que tú quieras. Sí, ponle cualquier nombre. Nada más que, ojo, cuidado. Tienes que ponerle un formato. Gráfico de Stata, dice ahí. Despliégalo. Tipo, donde dice tipo. Despliégalo. Y vete ahí donde dice, por ejemplo, PNG, que es un formato. Abajo. Eso es. Ahí está. Ahí está. Ya entonces te lo va a guardar, aceptar. Ahí está. Donde se haya guardado, bueno, ya se guardó. ¿De acuerdo? Y entonces, este script, este código que hemos hecho, puede hacerse también para los demás, las demás variables. Cerremos. Vámonos a la instrucción. Cerramos ahí también. Vámonos a la instrucción que en tu caso es la 25, instrucción 25 en tu caso. Claro, no tenemos para los otros países el LX2, LX3, había que generarlos, pero sí podemos sustituir, por favor, el sí. En lugar de LY, pongamos simplemente Y, por favor. En lugar de LX1, pongamos X2. Ajá, X2. Siempre dejo la L. No, porque como no tenemos generado la L, todavía la podríamos generar, pero bueno. Simplemente lo que trato de transmitir es de que podemos simplemente modificar un poco el código y nos hace otra gráfica, pero para otra variable. Luego, LY tampoco, ¿verdad? Sería Y simplemente en LFIT, por donde está LFIT. Ahí. No, es decir, LY, quitamos L y ahí ponemos en LX1, ponemos X2. No puede ser L,
porque no existe LX2, tiene que ser sin L. Ok, y lo demás lo mantenemos igual. Vean por favor con cuidado que estamos manteniendo dentro de paréntesis un tipo de gráfica de dispersión, scatter, pero luego tenemos otra gráfica, LFIT, que es la regresión. Y que además tiene componentes, tiene características de scatter, tiene que estamos transparentando o bien poniendo opacidad al 40%. Muy bien, eso es lo que significa cada cosa. Enter. Ahí la parte inferior derecha está calculándolo y ahí está. Entonces dices, híjole, mano, tenemos que se relacionan positivamente, pero algunos países de forma negativa. De forma negativa. Parece ser que el país D y el G tienen ahora pendientes contrarias. El país A positiva, el país B positiva, C positiva, F no, negativa, pero E sí es positiva. Entonces estamos viendo que para cada país pueden existir pendientes muy únicas o específicas. Efectos fijos, ¿de acuerdo? Y que pueden tener niveles también muy diferenciados. Efectos fijos, ¿de acuerdo? Cerramos entonces, por favor. Y bien, muy interesante esto lo que estamos haciendo. Entonces vámonos, déjenme ver en qué parte estamos del documento, porque estamos haciendo gráficas que incluso el Torres Reina no tenía. Esta me parece que la podemos hacer también. Vámonos ahí a la página, por favor, Elsie. Creo que es interesante hacerla también. Página 16. Esa mera. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ahí estamos haciendo el modelo de variables dicotómicas. Y estamos haciendo una regresión para cada país. Siempre con la relación de X1 y Y, pero siempre esas dos variables, pero estamos haciendo una recta de regresión para todos los países. Ok, vamos a hacerlo. No es difícil, aunque puede diferenciarse en las versiones de Stata. ¿Por qué? Porque puede ser que la versión 9 con la que hizo el compañero esto, ahí donde dice diamante con un hoyo, donde dice Diamond Hollow, ahí, pues a lo mejor esa instrucción ya no la tiene la versión 16 que tiene ahora mismo Elsie. Puede cambiar, pero bueno, no pasa nada. Pongamos la primera línea de comando, XI, dos puntos, ¿verdad? No, la que está arriba. Esa mera, con mucho cuidadito, por favor. Cópiala y decimos qué significado tiene. Estamos haciendo ahí todas las regresiones, compañeros, con esta instrucción. Para cada país, dice, para cada XI, haz una regresión de las dos variables Y, X1, hazla. Enter. Ya la hizo. Ahí están las regresiones. Ok, ahora vámonos al PDF, por favor. Dice ahora, saca la predicción que hiciste con esa para cada país. Cópiate esa segunda instrucción. Predict Yehat. Copiar. Y lo pegamos en Stata. Enter. Ha generado los valores estimados de Y. ¿De acuerdo? Los ha generado. ¿Okay? Si en la parte de las variables te bajas, por favor, en la parte donde dice variables de tu Stata, la parte derecha, ahí te bajas, ya te generó el YHAT. Ahora ese Y lo vamos a separar por país y hay una instrucción para eso. Vámonos hacia el PDF. Dice, oye, ¿sabes qué? Separa de la variable Y, sepáralos por países. Y también hazlo en propio, pero con YHAT. Entonces, control C. Y nos vamos allá. Copiamos, pegamos, enter. Y si te vas otra vez a variables y te desplazas hacia abajo,
verás que ya te generó Y1, Y2, Y3, es decir, ya te está separando el valor de Y para cada país. Haz lo propio, vete al PDF y cópiate esa instrucción que podríamos haberla hecho, pero bueno, cópiatela y simplemente es ahora separar Y hat. Enter. Y si te vas otra vez a variables, verás que ahora te ha generado la separación no solo de Y, sino de Y hat para cada país. Son 7 países. Ok, nos vamos otra vez a el PDF. Interesante. Y ahora sí viene el copiar con mucho cuidadito toda la instrucción. Es una sola instrucción todo eso. Todo el párrafito que está todo el párrafo, sí. Es una línea de código. Copiamos, 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 copiamos. la primera. No, toda. Todo. Todo. Ok. Copiar y nos vamos allá. Con mucho cuidadito, te voy a pedir antes que le des enter, antes de eso, haz más grande la ventana de comandos. Un poco, ajá, exactamente por ahí. Busca la flechita, busca ahí. Busca hacerlo más amplio, más grande. Un poquito más. Y lo que trato de decirte, Elsie, es que ahí está como que separando las cosas. Entonces, con mucho cuidadito, por favor, con mucho cuidado, vete al final de Y hat 7, la primera línea. Ahí, dale suprimir. Supreme. En el teclado, supreme. Creo que no tengo esa tecla, perdón. Sí, la tienes que tener, pero bueno, pues la otra forma es anteponte en la segunda línea, vete a la segunda línea en X1, ahí, backspace, exactamente, y sepáralo, exactamente. Y lo mismo con Diamond. No, cuidado, vayámonos con orden, porque si no, vámonos con Diamond. No, perdón. Dale control Z. Ok, control Z otra vez. Ok, ahí. Vámonos ahí donde dice diamante hueco. Ahí. Backspace. Entonces separamos. Muy bien. Vámonos a la otra. Square. Separamos. Perfecto. Y así con las demás. Con mucho cuidado, por favor. Exacto. Muy bien. Y explicamos en qué consiste este código, ¿no? Bueno, dice, mira, vamos a hacer una gráfica de doble entrada. Vamos a conectar tanto el Y1 hasta el Y hat 7, es decir, las 7 series, todas regresándolas contra X1. Y vamos a ponerle símbolos. Al primero, ninguno. Al segundo, un diamante hueco. Al tercero, un triángulo hueco. Al cuarto, un cuadrado hueco. Al otro, un signo de más. Al otro, un círculo hueco, etcétera. Y al otro, X. Y el tamaño va a ser medio de esas leyendas o de esas marcas. Y los colores van a ser negro en todas. Ponle en alguna azul. En lugar de black, ponle blue. En alguna, Elsie. No. En donde dice M color, ahí están 7 veces black. Ponle la que tú quieras, en lugar de black, en cualquiera de esas 7, ponle azul, blue. Perfecto. Vale, perfecto. Y ya está, enter. Ahí está. Pues fíjate que sí, te hizo una línea azul por ahí donde veo. No sé si se refiere a eso, la verdad. Pero bueno, vean ustedes que es la misma gráfica. Podemos, sin embargo, esto hacerlo nosotros de manera ventaneando, es decir, con las ventanas. Cerremos.
y hagámoslo, aunque sea esta la última cosa que hagamos el día de hoy. Hagámoslo, si te parece bien el sí, nos vamos a gráficos. Está muy bien la gráfica, pero vamos a mejorarla. Gráficos de doble entrada. Gráfico 1, editar. Y sí estaba la variable ly, no, es la variable y. Escríbela, bórrala y pon y nada más. En variable x, x1 nada más. Ok, y en variable donde dice, fíjate, donde dice y, pues ahí ponemos eso y decimos enviar. Y ahí tenemos nuestras gráficas, ok, porque todavía tienen los comandos del anterior. Cerramos y hagamos lo siguiente, aceptamos y fíjate que ahí donde dice por, nos vamos ahí por, momentáneamente quitamos eso de dibujar subgráficos y también agregar, bueno, creo que con eso es suficiente. Enviar, dale enviar y ya nos quitó esa instrucción. Volvemos a eso, ¿no? A lo que teníamos antes, ok. Cerramos, vámonos a aceptar, ok, dale sí, ahí en gráficos, muy bien. Ahí en gráfico 2, vete a gráfico 2, vamos a editarlo también. Y en gráfico 2, en lugar de poner ly, ponemos y, pero no solamente eso, sino ponemos ly, era, si no mal recuerdo, ahí lo estoy viendo en el fondo de tu pantalla, y hat 1, y hat 1, guión, hasta y hat 7. Fíjate la diferencia que vamos a hacer. Y en lugar de el y hat 7, y en lugar de lx1, solamente x1. Vamos a ver cómo vamos. Dale enviar. No aceptar, enviar. Entonces lo está haciendo. Creo que da error porque se puso en rojitos. Ah, la y-hat no existe, dice. Es que no le pusiste y-hat, sino y-ha, nada más le pusiste. Una T, ahí está, enviar. Demasiadas variables especificadas. Vamos a ver. Claro, vete a gráficos básicos. Gráficos básicos. Ahí estamos en gráfico de ajuste de modelos. Fíjate con cuidado, velo, ahí está. Y donde dice conectado, más bien ahí es donde debimos habernos ido. Conectado. Dice dispersión, línea, conectado. Ahí. Ahora sí pon eso. Pon y hat 1 y hat 7. Y en variable x1. Dale enviar. Ahora sí lo está haciendo. Ahí está. Esto, compañeros, es oro puro cuando queremos saber de quién diablos es los países que están causando problemas y en un momento dado los podríamos filtrar. En esta relación parece ser que el país E también tiene mucho de malo, ¿verdad? En ese sentido, fíjense, si vemos país por país, parece ser que nos está planteando una pendiente positiva, pero esto todavía se va a tener que ver con los efectos fijos, cuando hagamos efectos fijos. Por el momento, y para despedirnos, sí hagamos efectos fijos, simplemente como una pequeña entrada, ¿ok? Esta gráfica también se podría guardar, no la vamos a guardar, ¿de acuerdo? Cerramos. Cerramos ahí también, ya vimos que pudimos hacerlo de Torres Reina, cerramos ahí.
Y ahora hagamos la siguiente gráfica. Recordemos que para hacer MCO ponemos simplemente REG, espacio Y, espacio X1, Enter. ¿De acuerdo? Pero y aquí tenemos una relación donde no es significativo el X1. Pero vamos a ver qué sucede con efectos fijos. Por favor, escribe lo siguiente: XT y luego enseguida, sin espacio, REG. Es decir, Xtrec. Espacio Y1, X1. Separado. Perdón, discúlpame, es Y, espacio X1. Y, no Y1, porque no existe Y1. Y, espacio X1, coma, espacio FE. Esta es la instrucción de efectos fijos. Enter. Fix Effect. ¿Qué tenemos ahora, Elsie? Compañeros, tenemos que ahora sí es significativo si tomamos en cuenta las particularidades de cada país. En el conjunto X1 sí que se relaciona con Y, es significativo. Lo que antes MSO ocultaba y decía que no había relación, pero que gráficamente veíamos que sí había relación, aquí nos está diciendo que existe una relación positiva. ¿De acuerdo? Y nos está diciendo que la relación dentro, el R cuadrado, fíjate en la parte superior, dentro es del 7%, entre países del 7%, y en conjunto no llega ni al 1%. Hay que diferenciar eso: dentro, entre y total. Within, between, overall. ¿De acuerdo? Ya lo veremos esto. En todo caso, nos quedamos con la idea de que podemos arrancarle otras conclusiones con una metodología diferente a las regresiones si utilizamos datos de panel que simplemente MCO. Esa es la moraleja. Podemos tener resultados interesantes, diferentes, con datos de panel, con efectos fijos en este caso, que simplemente con MCO. ¿De acuerdo? Bien, vamos a dejarle por aquí. Elsie, te agradezco tu disponibilidad y vamos a dejar que repliquemos esta sesión. En este caso la compañera Elsie simplemente puede poner a Roberto y a mí que ella participó directamente en la clase y no puede entregar la tarea si quiere ella. Pero si quieres hacerlo, Elsie, pues también replicarlo esto otra vez, y se envía esto por correo en el día y en el horario señalados, en los que hemos acordado. ¿De acuerdo? Hay que replicar esta sesión con este artículo de Torres Reina, con este trabajo. Y bueno, pues aquí le dejaríamos entonces. Revisen por favor este artículo de Torres Reina, porque lo vamos a seguir viendo la próxima clase. ¿De acuerdo? Gracias, Elsie. Gracias a todos. Saludos. Buenas noches. Hasta luego. Adiós.